Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día, el día precioso que hizo el Señor para que nos gozáramos y disfrutáramos de todas las maravillas que Él ha hecho para nosotros. Es un día de bendición, un día glorioso, un día maravilloso. Bendecidos todos en esta mañana. Bendigo a todo este pueblo hermoso que se ha congregado alrededor de su programa, Voz del que clama en el desierto. Les saluda su pastor y amigo Marco Tulio Bruje Fuentes, adscrito al Ministerio Iglesia Internacional al que vive y reina, ubicada en la ciudad de Barranquilla. Bendiciones para todos. No es casualidad, como siempre les digo, que ustedes estén allí a esta hora sintonizando su programa, Voz del que clama en el desierto. Fueron escogidos por el Señor para que usted hoy escuche esta palabra. Es una palabra de que está preparando a la iglesia para ese encuentro glorioso con Jesucristo el día que Él venga por su iglesia. Estamos en un tema muy bonito, que son las señales antes del fin, y les dijimos que íbamos a estar desglosando este tema, pero primero que todo vamos a entrar a orar en esta hora. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, tu glorioso nombre, Jehová de los ejércitos. Bendecimos el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y bendecimos también el nombre de tu glorioso Espíritu Santo. Señor, sabemos que estás aquí en esta hora, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Dios mío, y aquí en esta cabina habemos 2, Padre, en el nombre de Jesús, pero alrededor de esta transmisión hay muchísimas personas, Señor, miles de personas alrededor del mundo escuchando esta palabra, por lo cual tú estás entre nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, en esta hora, Dios mío, que perdones todos nuestros pecados, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y usted que está allí ligado a esta transmisión, pídale perdón también a Dios en esta hora. En el nombre de Jesús reconocemos que somos pecadores, Señor amado. Reconocemos que hemos fallado, que somos carne, Padre, en el nombre de Jesús, pero venimos delante de ti, Dios mío, con un corazón constricto y humillado, reconociéndote ante ti, Padre Santo, Señor, que hemos pecado, Dios. Queremos y hacemos el propósito de apartarnos, Dios mío, del mal, del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y te damos también gracias, Dios, por este hermoso día que tú nos regalas, Dios, en donde el milagro de la vida está en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos, Dios amado. Gracias, Señor, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos, por el empleo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por las dificultades, por las pruebas. Señor, gracias porque a través de ellas tú nos enseñas y nos fortaleces, Padre, en el nombre de Jesús. Y sabemos, Dios mío, que una vez pase la prueba, Señor, estamos capacitados, Dios mío, y estaremos en otro nivel, Dios mío, espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Que podemos entonces dar testimonio de tus maravillas, de tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Gracias por ese inmenso sacrificio, Dios, cuando tú entregas a tu Hijo amado Jesucristo. Y Él también entrega su vida por nosotros, Dios mío, en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y allí nos das la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por esta emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 en la FM en el dial, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por el hermano John y su ministerio radial. Gracias, Señor, por su esposa, por sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las congregaciones en donde tú nos has colocado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu paz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Dios mío, en esta mañana por Israel, Dios mío, ese pueblo formado, escogido por ti, Dios amado. Oramos para que la paz tuya, la paz de Cristo, descienda sobre Israel, sobre Jerusalén, en el nombre de Jesús. Y oramos, Dios mío, para que ese velo, Dios mío, que no le ha permitido reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías, Señor, caiga de ellos pronto, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, por misericordia para todos esos pueblos alrededor de Israel, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres Dios de amor, Señor, tú eres Dios de paz, Dios de misericordia, de perdón.
Señor, tú eres nuestro sanador, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Dios mío, por todas estas personas que en esta hora están sintonizando este programa a través de los 103.6 en la FM en el dial, a través de los canales de YouTube, de Facebook Live, de Instagram, a través de TikTok, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Mira a todas estas personas que se han dispuesto en esta hora, Dios amado, para escuchar tu palabra. Dios, mira las necesidades de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mira cuántas personas están necesitando hoy un toque de sanidad de parte tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, que por tu amor, por tu misericordia, por las llagas de Cristo, toques a estas personas que necesitan Dios, aleluya, de una unción de sanidad, Dios mío. Necesitan ser sanos sus cuerpos, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Sánalos también espiritualmente, Padre Santo, porque hay enfermedades productos de falta de perdón, Dios mío, de rencores, de odios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estas enfermedades psicosomáticas, Dios mío, sean, Dios mío, en esta hora echadas fuera por el poder de tu palabra. Dios mío, echamos fuera la depresión. Mira, Dios mío, en esta hora cuántos están bajo ese demonio de depresión, Padre, en el nombre de Jesús, que busca, Dios mío, acabar con sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, te pedimos que actúes en ellos, hazlos libres de todo espíritu de depresión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llévate, Dios mío, toda angustia, todo dolor, Padre, toda ira, todo rencor, toda raíz de amargura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, llévatelos, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, te reprendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Te ato, te ligo y te echo fuera a los abismos, en el nombre de Jesús, sin retorno y sin reemplazo, en el nombre de Jesús, Señor. Llévate todo espíritu de alcoholismo, Padre, en el nombre de Jesús, de drogadicción, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Dios, que tomes control, Dios mío, sobre los extorsionistas, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Llévalos al arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús, que se conviertan a ti. Señor, todos aquellos que viven de la violencia, Dios mío, del hurto, del atraco, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, los grupos sicariales, Padre, toma control de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, porque así como transformaste a Saulo de Tarso y lo convertiste, Dios mío, en un apóstol, en Pablo, Dios mío, tú también puedes hacerlo con todas estas personas, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En ti no hay sombra de variación, Padre, y lo que tú hiciste ayer lo puedes hacer hoy, Señor, y tú no haces acepción de personas, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, en todo este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tócalos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios, que tomes control de esta cabina de transmisión, Señor. Toma control del servicio de internet, del servicio eléctrico, de los computadores, de los micrófonos, de las cámaras, de cada cable que se utiliza aquí, Dios mío, para llevar tu palabra a las naciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les había dicho, estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, estamos a partir del versículo 3. Estamos en el tema de las señales antes del fin. Y la semana pasada estuvimos hablando de la primera señal antes del fin. Les voy a recordar, porque vamos a estar tratando de llegar a la segunda y tercera señal, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí conmigo y también con ustedes. Saludo especial para mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, en el nombre de Jesús. También a mi hijo Marco David, a mi hija Grace Paola, también a Brian y a Shirley, en el nombre de Jesús. Saludos a los pastores Jaime Enrique de Solano, a la pastora Maribel Castillo de Solano, y a todos los hermanos de la congregación e iglesia Al que Vive y Reina, ubicada en la ciudad de Barranquilla, en la carrera 18-28-72, interior 5, piso 2. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En la semana pasada, en el programa, estuvimos hablando de la primera señal, que fue a partir del versículo 4, cuando dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. De ese tema, de esa señal, estuvimos hablando la semana pasada, y vamos a ir paso a paso desglosando todas estas señales, y hoy vamos a estar hablando sobre el versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 7, parte A. Entonces vamos a hablar en este día de la segunda señal, que son las guerras y rumores de guerra. Entremos por definir qué es una guerra. Entonces una guerra supone el enfrentamiento directo de facciones armadas, regulares o irregulares, con un objetivo determinado. Es la manifestación más violenta de un conflicto entre diferentes grupos humanos. Generalmente las guerras se dan entre países, y también hay guerras internas en países determinados. Hay guerras entre países o entre naciones y grupos determinados que operan en diferentes tipos de regiones. Entonces, una guerra es el enfrentamiento directo armado entre naciones o entre facciones regulares o irregulares con un objetivo determinado. Una guerra conllevará siempre destrucción. Una guerra es un instrumento de muerte. Una guerra es un instrumento de derramamiento de sangre. Una guerra es una manera inadecuada de resolver conflictos. Es una forma violenta, es una manifestación violenta que acarrea consecuencias graves entre los pueblos que la sufren. Muere mucha gente inocente en una guerra. Mueren niños, mueren mujeres, ancianos, mujeres embarazadas, mueren mucha gente que no tiene nada que ver en sí con el problema. Es una acción devastadora, en el cual el hombre empieza a utilizar todo tipo de armas creadas por él, guiados por el enemigo, porque todo lo que el hombre ha realizado lo lleva a su propia destrucción. Todo lo que el hombre ha creado lo ha llevado a su propia autodestrucción. Una guerra es el aniquilamiento de la vida. Lo más hermoso que Dios nos ha entregado al ser humano es el poder de actuar. Cuando nos entrega el libre albedrío, nos deja para hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Una guerra es algo que no va a estar nunca bien delante de los ojos de Dios, ni delante de los ojos humanos. Una guerra es algo salvaje. Una guerra es algo atroz. Una guerra es cubrir de luto, de llanto, de dolor, de miseria, de destrucción un país o varios países, o los países en que se enfrentan. Hoy vemos
por las redes sociales, a través de las noticias, en televisión, podemos ver la destrucción que hay en países en guerra. Podemos ver cómo Ucrania hay ciudades completamente en el suelo, completamente arruinadas. Vemos también cómo está en este momento la Franja de Gaza, en donde hay en este momento una guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y toda esa población que está allí, todas esas ciudades, todo ese territorio está prácticamente en ruinas. Lo ideal sería que todos estos tipos de conflictos pudieran arreglarse civilizadamente. Pero esta civilización, este progreso humano, está llevando al hombre a destruir la creación de Dios. Qué bueno sería que todos estos conflictos pudieran evitarse. Pero toda guerra lleva un propósito implícito. La guerra en Israel y particularmente la batalla por Jerusalén envía a quienes conocen la Biblia a versículos clave de ella. El restablecimiento de Israel o el reconocimiento de Israel como nación en el año de 1948 fue un acontecimiento fundamental en el cumplimiento de la profecía bíblica. Nada de lo que sucede está por fuera de los registros bíblicos. Todo lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que va a suceder está contemplado en las Santas Escrituras. En el año 1948, Israel es reconocido como nación. El profeta Ezequiel, escribiendo hace más de 2500 años, habló de una futura restauración de Israel. Ezequiel 37:21 dice, así dice el Señor Dios. En Ezequiel 37, versículo 21 dice, ciertamente tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, donde quiera que hayan ido, y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Mire lo que dice Ezequiel. Ciertamente tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, donde quiera que hayan ido, y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Es una tierra entregada por Dios a este pueblo de Israel. Y es una profecía de hace 2500 años que se cumplió en el año 1948, cuando se reconoce a Israel como nación. De modo que todo lo que está consignado en las Escrituras tendrá cumplimiento tal cual como está escrito. Si Dios dijo que habrá guerras y rumores de guerra, es porque habrá guerras y rumores de guerra. En el año 70 después de Cristo, Israel fue esparcido entre las naciones del mundo. Los judíos no tuvieron patria durante 2000 años, hasta que en 1948 se convierte en nación en un día. En un día. Durante 2000 años no tuvieron tierra. Estuvieron errantes entre las naciones. Hasta que en 1948 se convierten en nación en un día. El profeta Isaías dijo, en Isaías 66, vamos a leerlo. Vamos a buscar Isaías
Gloria a Dios. Isaías 66, versículo 6. A ver, vamos a cuadrar esto bien. Isaías 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8, corrijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En un día. Después de haber el pueblo de Israel regado por todas las naciones del mundo, en un día, tal cual como lo dice la profecía en el libro de Isaías, Israel se convierte en una nación. Esto es lo que Jesús dijo de aquel evento. Y caerán a filo de espada. Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ya estaba escrito también. Y eso lo dijo Jesús. Y entonces, desde entonces, ha habido un conflicto continuo entre musulmanes y judíos. Un conflicto por Jerusalén. Y ninguna de las naciones sabe cómo manejar lo que comúnmente se llama o se le conoce como la crisis del Medio Oriente. Miremos este pasaje profético de Zacarías, escrito hace miles de años, que aborda la crisis de Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es una profecía. Se van a levantar todos contra Jerusalén. Se van a levantar contra Israel. Esto que está pasando es apenas el comienzo. Está escrito. Está escrito. Y va a pasar porque lo dice la Biblia. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Se van a levantar contra Jerusalén. Se van a levantar todas las naciones de la tierra contra ella. Hace poco, en una reunión de las Naciones Unidas, ya Israel empieza a tener votaciones en contra. Ya empezó a tener votaciones en contra y le empiezan a quitar el respaldo. Y empiezan a darle todo el respaldo a las naciones que están en contra de Israel. En el Evangelio de Mateo, Jesús habló de las guerras como una señal del fin de los tiempos. Allí está en el libro de Mateo, y es en donde estamos nosotros en esta hora
leyendo sobre este tema. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren cómo está la situación. Mire, usted ubíquese en Ucrania y ubíquese en el problema Israel-Hamás, y usted ve las imágenes y te dice la palabra, mire cómo está esta situación, mire toda la destrucción que hay, todos los muertos que hay, todos los heridos que hay, los desplazados que hay, pero la palabra dice que no te turbes, no te turbes, porque es necesario que esto acontezca, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, no es el fin. Y mire usted que apenas estamos en la segunda de las señales que Jesús enseña a sus discípulos, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, versículos 6 y 7. Mateo 24, gloria a Dios. Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y todo este escenario tiene un punto de culminación. Toda esta guerra tendrá un punto de culminación, que es la batalla de Armagedón, de que habla Apocalipsis capítulo 16, verso 16, cuando habla de la reunión de las naciones en un lugar llamado Armagedón. Es un término sinónimo de una batalla cataclística, final. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Eso está escrito ahí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Entonces, estamos viendo lo que está sucediendo. Estamos viendo toda esta cantidad de guerras, de rumores de guerra, pero dice, no os turbéis, no os turbéis. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Empieza a cumplirse las señales antes del fin, antes de que Cristo venga por su iglesia. En vez de preocuparte, piensa en estar bien con el Señor, en vivir de acuerdo a la palabra del Señor, y prepárate y empieza a prepararte, porque tu redención está cerca. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos de asegurarnos de estar bien con Dios. Al confiar en nuestro Salvador. ¿Cómo estás caminando tú? ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Cómo estamos caminando nosotros? Y aquí es donde empezamos a tener que cuidarnos unos a los otros. En el momento que alguien flaquee, hay que soportarlo, hay que meterle el hombro. En alguien que se está desanimando, hay que animarlo. Alguien que esté en medio de una crisis, hay que tratar, hay que ayudarlo a levantar. Si alguien cae en medio de esta guerra, no hay que abandonarlo, hay que levantarlo. Porque en estos momentos tenemos que ser conscientes que estamos en guerra. Como cristianos,
Como soldados de Cristo estamos en guerra y mucha gente en medio de la guerra sale herido, pero no podemos seguir acabando con los heridos. Por eso hay algunos dichos que dicen que el único ejército que acaba con sus propios soldados heridos a veces es la misma iglesia. Alguien cae en un pecado, porque todos podemos caer, porque somos humanos, y empiezan a machacarlo, a pisarlo, a golpearlo, a tacharlo, a apartarlo, y cuando lo que debemos hacer es restaurarlo. Es restaurarlo. Entonces, si en medio de estas confrontaciones finales que estamos viviendo, hay gente que va a resultar herida, hay que ayudarlo, hay que levantarlo, hay que sanarle las heridas, hay que ungir sus heridas y levantarlo para que esa persona nuevamente esté en la línea de batalla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar, asegurarnos de estar realmente bien con el Señor. Mirar si realmente estamos confiando en Dios. Mirar si realmente le estamos creyendo a Dios. Porque hay un problema en la iglesia hoy en día, que es que muchas veces no se le está creyendo a Dios, pero sí se le está creyendo al enemigo. Dios te está diciendo, yo soy tu sanador, en medio de una enfermedad, y no le estás creyendo a Dios. Pero aparece el brujo y te amenaza. Y aparece el brujo y los amenaza. Y empiezan a temblar porque creen que él tiene más poder entonces que Dios. Nosotros tenemos que mirar cómo estamos andando en estos tiempos finales. Si realmente estamos creyéndole a Dios, si estamos confiando en Dios y si estamos caminando de acuerdo a como Dios quiere que caminemos. Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero esa redención está para ti si estás de acuerdo y estás viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido para nosotros. Si no, no te vistas que no vas. En segundo lugar, debemos orar por la paz. Debemos orar por la paz de Jerusalén porque Dios así lo establece en la palabra. Dios así lo establece en su palabra. Que oremos por la paz de Jerusalén. No es obediente. Si Dios te dice ora por Jerusalén, ora por Jerusalén. Ora por la paz de tu tierra también. Ora por la paz de Colombia. También tenemos que orar por la paz de Colombia. Ora por la paz de Argentina, por la paz de Chile, por la paz de Paraguay, por la paz de Argentina, por la paz de Alemania. Ora por la paz de Haití, que bastante necesitan ahora que oren por Haití. Ora por cada situación que se presente. Ora por los gobernantes porque así lo establece la Biblia. Para que los que no conozcan del Señor, Dios se les revele a ellos y los transforme. Dios tiene el poder para hacerlo. Es decir, así como se le reveló a Saulo, se le puede revelar a todos estos gobernantes que no conocen de Dios y sean transformados por la palabra del Señor para que sean salvos. Porque el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Esa es lo que tenemos que hacer. Y también tenemos que mirar
en que tenemos que llevar el evangelio de Dios a las personas que en este momento no son salvos. No nos podemos quedar callados. Tenemos que buscar la manera de que esas personas que no conocen de Dios, que andan por ahí por la calle, lo conozcan. ¿Cómo podemos hacerlo? Llevándoles amor, con una muestra de afecto, de amor, llevándoles un plato de comida a los indigentes y se les predica del amor de Cristo, a los drogadictos que están en las calles, a las prostitutas, a toda esta gente que está todavía en las garras del enemigo. Tenemos que llevarle un mensaje de salvación. Tenemos que salir de la comodidad, de la buena silla, del buen aire acondicionado, del buen local, del templo, y ponernos las botas y meternos en el agua, en el charco, en el barro, en los parques, en los lugares críticos, en donde están muchas de esas personas sin una esperanza, y mostrarles que hay una esperanza en Dios. Es el tiempo en donde tenemos que salir a guerrear también, no a quedarnos en las comodidades. Las Escrituras nos dicen cómo el apóstol Pablo lo hizo. Ya tocado por Dios, transformado, el Saulo transformado ahora en el apóstol Pablo, empieza Pablo a predicar la palabra a los gentiles, a los que no conocían del evangelio. Y cuando le señalaron un día, muchos vinieron a él, a su alojamiento, y allí Pablo les explicaba y testificaba solemnemente del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, desde la mañana hasta la tarde. Así lo tiene consignado el libro de Hechos, en el capítulo 28, versículo 23. Pablo, una vez transformado, empieza a predicar de la palabra, desde por la mañana hasta por la tarde, y los persuadía acerca de Jesús. Eso hacía Pablo, un hombre tocado por Dios, un asesino convertido por Dios en una herramienta del reino de los cielos. Observen cómo el apóstol Pablo persuadió a los hombres acerca de Jesús. Su enfoque fue doble. En primer lugar, les habló según la ley de Moisés. Y nada persuade más a un pecador de que está en peligro, de que está en gran peligro al darse cuenta de que ha quebrantado la ley moral, de que ha quebrantado lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Cuando al pecador se le muestra que de acuerdo a la ley vigente, porque la ley está vigente, Dios no vino a abrogarla sino a cumplirla, o cuando se le muestra a alguien para no ser de pronto entrar en ese choque ahí, porque algunos van a decir que no, que la ley ya eso pasó de moda. Cuando a alguien se le muestra que está en pecado, entonces cobra cierto temor, que no debe ser cierto sino un temor completo, porque está justamente en el camino hacia el infierno. Y en segundo lugar, Pablo les habla de parte de los profetas. La profecía bíblica muestra la mano de Dios en las Escrituras porque
Solo Él conoce el futuro y lo ha declarado desde el principio hasta el final. Una señal del fin de los tiempos, de eso lo vamos a hablar más adelante, y que a veces se pasa por alto, y muy a menudo, es de que será predicado este evangelio a todas las naciones. Y así lo dice el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y se está predicando este evangelio a todas las naciones. Mucha gente le pide al Señor, Señor, llévame a las naciones, llévame a las naciones, llévame a las naciones. Pero no han predicado ni en el barrio, no le han predicado al vecino, no han hablado de Dios ni siquiera con los amigos, pero quieren ir a las naciones. Ahora se puede llegar a las naciones de diferentes medios. Aquí estamos predicando a las naciones. Le estoy predicando a las naciones. Y ahora que empecemos a leer, los hermanos que nos sintonizan se van a dar de cuenta en qué naciones nos estaban escuchando. Pero hay muchos, solamente hay pocos que nos reportan sintonía, pero nos reportan sintonía de Argentina, de Chile, de Alemania, de España, de Francia, de internamente en el país, de Venezuela, de Perú, de tantas partes. Pero hay muchos que nos están viendo que no hacen un reporte de sintonía, pero sí podemos ver a través de acá de los controles las cantidades de personas que están viendo este programa. Miles de personas. Entonces es un medio también, a través de las emisoras, a través de las transmisiones en directo, a través de YouTube, de Facebook Live, de Instagram, en donde podemos llegar a las naciones, a muchísima gente. No habría un estadio ni dos estadios unidos con la capacidad para albergar a toda la gente que en esta hora está viendo este programa. Y yo los invito a pastores, a evangelistas, maestros, que se animen a llevar la palabra a través de estos medios a las naciones, a través de estos medios. Vamos a hacer esto con la ayuda de Dios. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios a las naciones con la ayuda de Dios. Tomemos cada uno un momento de nuestro tiempo para tenderle la mano a los perdidos, de llevar la salvación de Dios a mucha gente que lo necesita. Muchísima gente necesita. Son momentos de angustia, de dolor. Ya uno ve el caos que se ve por todas partes. Estamos viendo una economía deteriorada en el mundo entero, porque estas cosas se suceden cuando en el mundo hay guerras, hay pobreza, hay angustia. Pero para los que conocen de Dios, siempre hay algo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Siempre Dios nos va a estar extendiendo la mano. Cuando los demás estén en escasez, Dios siempre nos va a dar algo, porque dice la palabra que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Entonces es tiempo de darle a conocer a ese proveedor, al mundo que no lo conoce. En medio de esta guerra hay que mostrarles, mire,
Esta es la solución. Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. La solución está en Él. Aunque nos vayan a perseguir, pero sabemos que Él es nuestro Salvador y que en Él hay salvación. Es tiempo. Estamos en guerra. No solamente hay guerra entre Israel y el grupo Hamas. No solamente hay guerra en Ucrania con Rusia. Hay una guerra espiritual desatada. Desatada. Una guerra espiritual fuerte, fuertísima, en donde todo aquel que se descuide cae, producto de los dardos del enemigo. Es tiempo que la iglesia entre realmente a ver realmente lo que es la parte espiritual, lo que es la guerra espiritual. No es cualquier guerra. Y la iglesia tiene que despertar en estos momentos en donde el enemigo está haciendo estragos. Unos bombardeos inmisericordios de pornografía, de prostitución, de alcoholismo, de homosexualismo, de lesbianismo, de violencia, de derramamiento de sangre, hay secuestros, hay extorsiones, hay homicidios, gente viviendo del sicariato. Esto es una guerra espiritual. Y la iglesia tiene que despertar y tiene que salir a las calles a librar esta batalla. No es solamente quedarse ahí en las cuatro paredes y limitarse de pronto que no solamente es el entorno, en el pedacito donde está la iglesia. Tiene que salir la iglesia a batallar. Tiene que salir realmente como soldados de Cristo, como generales, a librar estas batallas. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra, pero hay gente que parece que no está en guerra, parece que estuvieran de vacaciones, de playa, de asueto, todo bien, todo chévere, y el mundo se está desbarrancando a los costados de ellos. Y no podemos estar ignorando de las maquinaciones del diablo, porque si usted ignora las maquinaciones del diablo, el diablo les va a coger ventaja. Y él no está jugando a ser diablo. Él no está jugando, él está buscando destruir, matar, robar, hurtar, destruir. A eso vino. Y por estar en medio de la comodidad, muchas iglesias están infiltradas por el enemigo y no se han dado cuenta. Es tiempo de reaccionar. ¿Cuáles son las guerras actuales en el mundo? Junto a la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, que acumula miles de muertos desde el 7 de octubre, y la invasión de Rusia a Ucrania, que ya cumplió 2 años en febrero de este año 2024. En este momento se viven conflictos armados a gran escala en Burkina Faso, en Somalia, en Sudán, en Yemen, en Myanmar, en Nigeria, en Siria y actualmente en Haití. Mire, yo sé que hay mucha gente dentro de la iglesia que ni siquiera sabe qué está pasando en Haití. Va a haber hasta intervención de otros países, van a apoyar a otros países a Haití para tratar de restablecer el orden otra vez. Hay un gobierno interino. Y todos los días estamos escuchando los rumores de guerra ahí en Corea del Norte. Iglesia, hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué orar. Pero desafortunadamente, los cultos de oración en las iglesias son los menos concurridos. En tiempo en donde más necesitamos orar, es donde menos el pueblo está orando. El pueblo necesita despertar.
Hay gente de la iglesia, internamente entre las iglesias, que no oran ni por ellos mismos. Y empiezan a vivir de la oración de los demás. Pero ellos mismos ni por ellos oran. Y es tiempo, la iglesia, la Biblia nos dice que tenemos que orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Y fuera de tiempo. Si Jesús oraba, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Jesús oraba y horas, pasaba horas, a veces noches enteras, orando antes de salir al día siguiente nuevamente a ministrar. ¿Por qué nosotros no oramos? ¿Cómo puede salir toda una guerra espiritual sin orar? Si tú no oras, tú no recargas el poder del Espíritu Santo en ti. Entonces, mis amados hermanos, es la segunda señal que dio Jesús cuando le preguntaron acerca de los tiempos del fin. Habrá guerras y rumores de guerras. Y es lo que está pasando, es lo que está aconteciendo. Y se levantará nación contra nación. Está pasando. En el próximo programa vamos a hablar de la tercera señal. La tercera señal son las pestes. En la parte B del versículo 7 del capítulo 24, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces en el próximo programa, vamos a hablar de las pestes y hambres y terremotos. Vamos a ver si podemos hablar en ese programa de las pestes, hambres y terremotos, o solamente hasta donde alcancemos. No tengo ninguna prisa, no tenemos ninguna prisa, sino que tenemos que llevar la palabra y vamos a desglosar todas estas señales antes del fin, para que todo el pueblo tenga conocimiento pleno de lo que realmente son las señales antes del fin. Mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta señal y vamos a estar orando en el nombre de Jesús para que Dios haga lo que tenga que hacer en cada uno de ustedes. Si alguien de los que está en sintonía, que está viendo este programa, todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, yo lo invito a que haga esta oración de fe en la cual usted va a reconocer al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, por lo cual yo lo invito a que usted repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón, lo abro para ti, entra a plenitud en él, haz en mí lo que tengas que hacer, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. No te estoy solamente abriendo mi corazón para que seas el invitado, sino para que seas el Señor absoluto de mi vida. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que lo borres del libro de la condenación. Que tu Espíritu Santo me ayude y me acompañe siempre en el nombre de Jesús y sea guiado por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración en esta hora, ha tomado la mejor decisión que usted ha tomado en su vida. Pero que no solamente se quede en hacer la oración, sino que usted siga adelante con el Señor Jesús. Ubique una iglesia de sana doctrina, en donde le prediquen del Padre Jehová de los ejércitos, de su Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios.